Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar, chicos. Espero que, bueno, os podamos ayudar hoy con un directo que vamos a hacer sobre cómo eliminar el dolor en casa con remedios naturales, con remedios caseros. Ay, el dolor, ese amargo compañero que nos acompaña durante toda la vida y nos da, pues bien por saco, como el que dice, ¿no? Pues bien, hoy vamos a aprender a dominarlo y vamos a tenerlo a raya. ¿Cómo? Pues mediante unos remedios naturales que vamos a poder hacer con cosas que tenemos por casa. Y lo vais a poder hacer solos, sin ayudas, con tranquilidad y entendiendo bien lo que os voy a decir. Así que, sin más dilación, chicos, vamos a darle caña a esto. Bueno, chicos, bienvenidos a todos. Espero que me oigáis bien. Hemos tenido un problema de audio antes de empezar. Por favor, si notáis que el audio o no es bueno o es diferente, pues os pido todo, bueno, pues todo el perdón del mundo, todo que me pidáis, que nos perdonéis de entrada porque hace poco no podíamos ni empezar el directo porque el audio no iba bien. Estamos aquí con Isa, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer con todo lo que veis en la camilla. Vamos a quitar dolores del pie, de la rodilla, de la lumbar, de la cervical. Y diréis, ¿qué cosas más raras hay aquí, no? Bueno, vamos a empezar a ver qué material es, cómo lo vais a utilizar y cómo os va a ayudar a lidiar con esos problemas que tenéis muchos, como puedan ser una lumbalgia, una cervicalgia. He hecho 6 bloques, ¿de acuerdo? Y vamos a repasar el material que tenemos. Tenemos una bolsa de frío-calor, cógela. Estas bolsas de gel, ¿de acuerdo? Aquí las veis, pues podéis conseguirlas en cualquier superficie. Se pueden enfriar en el congelador o se pueden calentar durante un minuto y medio en un microondas o al baño María, como dicen. El baño María es cocerlo despacito para que coja calor y aplicarlo en según qué zonas antes de aplicar las siguientes técnicas. Un cepillo o una escoba. Pues bueno, aquí lo veis, no tiene ningún secreto. Puede ser un cepillo, puede ser una escoba, puede ser directamente una fregona, ¿vale? Le vamos a quitar esta parte que no es fundamental, ¿de acuerdo? La vamos a dejar por aquí y lo que sí que me interesa es que tengáis el palo, esta superficie. ¿Para qué? Para hacer un trabajo cervical. Se podrían hacer muchos otros trabajos. ¿Qué cosas tenemos más por aquí? Pelotas de tenis. 2 pelotas de tenis, ¿de acuerdo? Que las tenéis ahí, enseñarlas un poquito a cámara para que pueda verlas todo el mundo. ¿Quién no tiene una pelota de tenis? También os valdrían unas pelotas de béisbol. Sí. Pelotas de golf, no, ¿de acuerdo? Tiene que ser una pelota esférica y del tamaño de un puño. Y una media de fútbol, también. Una media de fútbol que podría ser un panty, podría ser cualquier cosa que esté limpita, ¿vale? que si no, pues bueno, pues la piel hay que cuidarla. Entonces, lo dicho, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Un serrucho. ¿Qué haremos con un serrucho, chicos? ¿Cómo un serrucho te puede quitar un dolor? Bueno, pues si queréis saberlo, te tienes que quedar en este directo y tienes que poner ojo y atención a lo que vamos a hacer con el serrucho. También tenemos un paraguas que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Que en un principio y en un final nos va a servir para hacer una técnica muy puntual que nos va a ayudar a llegar a un sitio donde no es fácil. No tiene acceso fácil una mano. Entonces el paraguas pues está ahí. Unos libros. Aquí tenemos unos libros, pues estos son pues un manga de Seven Deadly Sins, que a mí me encanta todo lo que es el manga y el anime, de Nakaba Suzuki, ¿de acuerdo? Que me lo empecé a leer y los tengo aquí. ¿Para qué son los libros? Pues ahora lo veis, con los libros, con las dos cucharas, con el destornillador, que ya hemos hecho un vídeo con el destornillador, ¿de acuerdo? Que lo podéis ver todos. Y luego con un cinturón. Con un cinturoncito vamos a poder hacer también una terapia que nos va a venir estupendamente bien y que nos va a venir pues genial para poder hacer pues una serie de ejercicios de inhibición cervical. Y también tenemos aquí un balón de fútbol. Pues un balón de fútbol que nos va a ayudar a generar un masaje que vamos a intentar que nos ayude a quitar todo lo que es el problema de tensión muscular, ¿de acuerdo? Con el que seguramente empezaremos. Entonces vamos a empezar de arriba abajo y vamos a intentar pues hacer todo lo posible para que podáis trabajar con estos materiales en casa
vosotros solos y sin ayudas. Así que en el primer bloque que he definido vamos a hablar del pie. Vamos a poner todos estos elementos por aquí encima. Ayúdame, Isa, a colocarlos por aquí. Eso es. Y chicos, disculpad lo del audio. Si se nos vuelve a ir el audio, pues ponérmelo en un mensaje, empezar a escribirme. Yo intentaré darme cuenta de si se cae, pero es que estamos teniendo verdaderos problemas para configurar el micrófono, que creo que se nos ha roto, y este es el tercer micrófono que estamos utilizando. Y vamos a poner aquí esto por aquí. Así que os pido hoy un poquito de paciencia y un poco de, bueno, de compañerismo, como el que dice, ¿vale? Vale. Isa, nos vamos a sentar encima de la camilla y vamos a mostrar un pie a cámara. Te pones con el pie a 4, eso es, y mostramos el pie a cámara. ¿Cómo podemos empezar cuando tenemos dolor de pie? Tenemos que diferenciar un dolor de pie muy agudo. Deberíamos de poner un cold pack de frío después de los ejercicios. Por ejemplo, tenemos una fascitis con una pelota de tenis, la apoyamos y haríamos un masaje de entre 3 y 5 minutos. Estos masajes se podrían realizar durante 3-5 minutos, se podrían realizar, qué sé yo, 2 veces al día, 3 veces al día perfectamente. Cuando hayáis realizado este ejercicio con las pelotas en lo que es la fascia para relajar toda la musculatura, esto también se puede hacer de pie. También se podría hacer friccionando con la mano, ¿de acuerdo? Pero lo suyo sería hacer 3-5 minutos de masaje con pelota de tenis. Otro que vamos a hacer, a ver si os gusta. Perdonadme porque quiero teneros monitorizados y esto está siendo un poquito doloroso el encontrar el feedback, porque el ordenador también está fallando. ¿Sabéis cuando algo quiere fallar? Pues y falla todo de golpe. Pues hoy es el día, no pasa nada. Vamos a coger el móvil y así os tengo controlados. Coge las cucharas que os voy a enseñar. Voy a coger por aquí el móvil para echar un vistazo. Eso es. Me estaba comentando la compi que Isa, que ya tiene muchas cosquillas en los pies, que no sabía si iba a poder trabajar bien este ejercicio. Bueno, pues oye, con la tolerancia. El masaje con cuchara tiene que ver con el mecanismo de recepción del dolor. Si tú a tu cuerpo lo estimulas mucho, el dolor lo engañas. Entonces, todos esos que tenéis dolor de fascitis por la mañana, que os cuesta mover el pie, como el que dice, ¿no? Por la mañana, lo que podéis hacer es nada más levantaros. Podéis aplicar un poco de crema para que deslice. Vamos a poner una toallita para que no se nos pringue todo. Nada más levantaros, ponéis, ¿de acuerdo? Bueno, este tipo de cremas son de alivio y de bienestar total cuando dais un poquito para que deslice. Muy poquito, como veis, muy poquito. Esto lleva mentol, haría un efecto push and pull, nos ayudaría a que todo fuese mejor. Y lo que vamos a hacer, si me permite el pie de Isa, que tiene muchas costillas, es friccionar con fuerza. Entonces, vas a coger esto y vas a empezar a friccionar como si tuviésemos algo pegado, si hubiésemos pisado barro, como el que dice, y vamos a friccionar mucho más fuerte. Me lo voy a hacer yo también para que veáis la energía que hay que desarrollar. Ella empezaría de menos a más porque ya nos ha dicho que tiene cosquillas. Bueno, el trabajo debería ser así, ¿vale? Una vez que tengamos... Uy, madre mía, el pie, de las pelotillas del calcetín. Una vez que tenemos la fascia plantar aquí, deberíamos de coger la cuchara con relativamente fuerza y hacer una fricción con un buen ritmo, como si tuviésemos que quitarnos la piel, como el que dice, frotando longitudinalmente esa fascia del pie. Ella se echa un poquito de crema. Si te echas menos crema vas a conseguir un masaje mucho más profundo. Podrías utilizar incluso aceite de oliva si no tienes. Un poco de jabón también podrías utilizar. Pero bueno, la crema que hemos utilizado nos ayuda mucho porque también tiene un efecto mentol que es una maravilla. Y una vez que hayáis hecho 3-5 minutos de este masaje con cuchara, levántate y anda, Lázaro, como dice en la Biblia, creo que es así. Vais a notar inmediatamente que ha cedido el dolor de la fascia. ¿Esto te va a curar la fascia? ¿La fascitis o el problema de pie? No, no te lo va a curar, pero estamos hablando de mitigar el dolor, aliviar el dolor. Entonces la técnica de la cuchara
bien utilizada, nos puede dar un poquito de tiempo extra para ir al fisio, para poder caminar un poquito antes de ir al trabajo, etc, etc. Entonces la técnica de la cuchara se puede realizar fácilmente 2 veces al día, 3-5 minutos, sin pasarnos, al igual que hemos utilizado la pelota, ¿de acuerdo? La pelota de tenis. Cuando hayamos terminado del masaje de la cuchara, se puede poner antes un poquito, antes de hacer el masaje de la cuchara, podemos poner un poquito un cold pack, pero caliente. ¿Por qué? Porque queremos entrar en dinamismo, queremos empezar a andar. Y como queremos empezar a andar, lo que queremos es que la estructura se caliente. Con la fricción vamos a inhibir el dolor y nos va a permitir, vamos a empezar a andar y vais a decir, es que probarlo. Quien tenga dolor de pie y pruebe esto, dice, qué maravilla. Eso no quita que luego no te vayas al fisio y te trates, o vayas al médico y te diagnostique. Así que por favor, estos son remedios, cosas que os van a ayudar, pero tenemos que apoyarlo luego con ejercicio terapéutico, con un buen diagnóstico, etc, etc, etc. Pues este es el primer bloque, ¿de acuerdo? Técnica del dolor para hacer todo lo que es la pelota de tenis, la bolsa de frío que hemos dicho, o la bolsa de calor. Si tenéis mucho dolor, podéis hacerlo con pelota de tenis y un cold pack. Si tenéis un dolor que ya lleva meses y es un run run, le metéis bien con la cuchara y le echáis un poquito de crema o le ponéis el parche de calor. Un cold pack de estos que se puede tanto cocer como meter en la nevera, o en la nevera, no, en el congelador. Así que vamos a reservar nuestras 2 cucharas, vamos a limpiarlas un poco porque luego va a ir a otra zona de nuestro cuerpo y vamos a seguir trabajando. He traído 2 cucharas con 2 modelos, la que se adapte más a tu pie. Si tienes un pie muy grande, una cuchara más grande; si tienes un pie más pequeño, un pie más pequeño. Ya os traeré vídeos porque se puede trabajar con el borde y con el reborde. A ver, estira un momentito la pierna por aquí. Si tenemos dolor, por ejemplo, en los tibiales, se puede trabajar técnicas de frote a nivel facial que son una auténtica maravilla, pero ya lo haremos más adelante. Tendrás que suscribirte al canal, mejoraremos el audio, mejoraremos los vídeos para descubrir estas técnicas que se pueden hacer con un cuchillo o con una cuchara. Las iremos sacando. Venga, vamos a sacar esto de pantalla. Vamos a dejar por aquí y vamos a seguir con el mismo bloque. Esto déjalo por aquí que lo vamos a utilizar todo el rato. Vamos a poner aquí, a ver si soy gemelo. Aplicamos lo que es el calor y damos 2 puntos de masaje de unos 3 minutos. 6 y 6, calor 7 minutos, 6 y 6, en 15 minutos estamos listos. Esto lo puedes hacer 2 veces al día fácilmente. ¿Para qué? Para aumentar la circulación y que el gemelo se relaje. Primer punto, más o menos aquí abajo, llegando hasta el talón sin miedo, un poquito más abajo incluso, llegando al talón. Y el siguiente punto, pues un poquito más arriba. Eso es. El siguiente punto que vamos a trabajar va a ser el isquiotibial. El isquiotibial es más complicado, por decirlo de alguna manera. Después de aplicar el calor, ¿de acuerdo? Vamos a tener que, se lo voy a mostrar primero yo a ella, y luego bájate un segundito, aquí, y luego me lo haces tú. Para trabajar el isquiotibial es muy importante sentarse en él. Primero sentarse en lo que es el huesecito que tenemos en el culo, el isquión. Y luego realizar un movimiento de vaivén, ¿vale? Como el que estáis viendo. Lo quiero, como estamos en una camilla y este ejercicio Isa no se lo sabe, pues lo que quiero que primero lo vea y luego lo haga ella. Entonces, vamos a sentarnos encima del balón. Primero te sientas y luego nos sentamos encima del balón. Venga, sin miedo y sin... Ahí, venga. Eso es, ahí sentada. Eso es. Estira esta pierna. Y esta sirve de pivotaje. Eso es. Primero así y así. Y ahora, las manos un poquito más adelante. Y es como sentarte en el balón. Estírala. Eso es. Ahí. Realizando un ejercicio de vaivén como si fuera un foam roller. Esto es una auténtica maravilla, chicos. Masaje con balón para toda la zona del isquiotibial. Podemos luego ponerlo un poquito más abajo. Podemos empezar por un punto más arriba y luego por un punto más abajo. Vale, chicos, estás en silencio desde el voleibol. Vale, lo siento mucho, chicos. Estamos hablando de que, bueno, pues estos balones nos pueden ayudar a realizar un bombeo tanto a nivel de gemelo como a nivel de isquiotibial. Empezando con un poquito de calor
10 minutos antes, y luego masajes en torno a los 3-5 minutos. Con eso nos quitaríamos todo lo que es el... Perdonad que esté mirando todo el rato para allá, que es por donde puedo ver si tenemos audio o no tenemos audio. Con esto podemos hacer un masaje de gemelo y de isquiotibial. Vamos a pasar al siguiente bloque. Espero que tengáis ahora por lo menos buen audio. Venga, al siguiente bloque, chicos. Vamos a hacer ciáticas. ¿Quién no tiene una ciática? ¿Quién no tiene un amigo que sufre una ciática? ¿Quién no ha sufrido nunca un pequeño dolor que le he irradiado por la pierna? Bien, pues vamos a necesitar para el tratamiento de ciáticas pelotas de tenis, ¿de acuerdo? Colpack, para según en qué estadio de esa ciática estamos, podemos utilizarlo de una manera o podemos hacerla de otra. Y el balón de fútbol otra vez, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para trabajar toda la musculatura glútea. Entonces, os comento, ponte de ladito mirando para acá, por favor. Uy, nos tumbamos de lado. Eso es, piernas recogiditas. Eso es. Perfecto. Mirad, chicos, estiramos un poquito la pierna, sin miedo. Ahí. Ciática, dolores que nacen en la zona lumbar o glútea y nos baja hasta la rodilla o directamente hasta el pie, ¿vale? Con la pelota de tenis lo que vamos a buscar es un bombeo directamente en el piramidal. Esta es la lámina sacra, ¿de acuerdo? El sacro y el trocánter, y haciendo una línea entre el sacro y el trocánter vamos a poner nuestra pelota de tenis. ¿Para qué? Para realizar un movimiento circular bastante potente, ¿de acuerdo? En la zona, para liberar bien toda esta zona. Con el balón de fútbol, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sentarnos como hemos hecho antes y vamos a pasar por todo lo que es la musculatura glútea sin hacer excepción entre un músculo y otro. Vamos a conseguir realizar ese masaje, por decirlo de una manera mucho más extenso. Con la pelota de tenis será mucho más agresivo, con el balón de fútbol será menos agresivo y más generalizado. El Colpack, lo llamo Colpack, pero en realidad es una bolsa de gel. Si tienes muchísimo dolor, en los primeros días, primeras horas de tu ciática tienes muchísimo dolor, una sensación de irradiación bestial, no te encuentras bien, puedes aplicar frío. El frío lo que va a hacer es eliminar el dolor isofacto. ¿Por qué? Porque va a bloquear esa sensación de dolor, ¿de acuerdo? En el momento que ya lleves más de 48 horas, 3 días, una semana o un mes con tu dolor de ciática, tenemos que aplicar calor. Aplicamos calorcito, calentamos la zona y luego aplicamos el masaje, ¿vale? Entonces vamos a empezar por lo menos agresivo, lo que hemos comentado, ¿no? Vamos a ello. Nos vamos a sentar mirando para acá. Piernas estiradas, por favor. Muy bien. Entonces, la manera de encontrar el punto es: flexiona esta pierna porque nos va a ayudar a pivotar, nos va a ayudar a deslizarnos adelante y atrás y encontrar el punto de tensión. Entonces, vamos a coger el trocánter, que es este hueso, y vamos a levantar y que no se meta en el sacro. Esta es la lámina del sacro, vale, aquí supongo que me estáis viendo, ¿sí? Entonces, y este es mi trocánter. Lo que quiero es dejarlo entre línea media. Una vez que lo hemos dejado en línea media, tenemos que jugar echándonos adelante, atrás. Puedes incluso flexionar un poco esta pierna y jugar en ir adelante y atrás, haciendo un masaje en toda la musculatura. Muy bien. ¿Durante cuánto? 2-3 minutos. Acordaros, ya hemos aplicado el calorcito para desensibilizar la zona. O sea, aumentar la circulación en la zona, quiero decir. Además de este ejercicio, podemos hacerlo un poquito de lado a lado. Eso es, izquierda a derecha. Ahora se está moviendo en este movimiento. Estos ejercicios van genial. Estos ejercicios van genial para cuando, como os he dicho, tenemos un problema de ciática. Si es muy aguda, ojo, porque algo que es muy agudo hay que tratarlo con mucho cuidado. No sé, a mí hay gente que me viene a la clínica, oye, tengo un dolor aquí, me ha dado hace unas horas, no me puedo ni mover. No le hacemos nada, le hacemos unos masajes muy superficiales para quitar sensación y listo. Cuando han pasado 24 o 48 horas es el momento de empezar a hacer cosas. Aplicar ese calor que te digo y ese ejercicio. Es fuertecito, lo aguantas bien, claro, porque no tiene ciática. Muchas veces me decís,
Tienes que sacar una persona con ciática. Digo, madre mía, para conseguir una persona con ciática que tenga el valor de ponerse aquí delante de una cámara y que nos cuente qué tal le va todo, es un poco locura, ¿vale, chicos? Así que bueno, aquí está Isa, que lo hace todo genial. Y ha dicho, si me dejo caer mucho, duele. Es mucho más doloroso. ¿Por qué? Porque la superficie de apoyo es infinitamente más pequeña que la superficie de apoyo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Y tenemos que hacer barridos. Te lo voy a mostrar yo, ¿vale? Y luego lo haces tú, ¿vale? Venga. Primero os sentáis. Esto hacerlo en el suelo, no lo hagáis en una camilla, porque, bueno, os podéis matar. Entonces, el componente ahora tiene que ser que pase por el isquión y acabe aquí atrás. ¿Vale? Isquión y que acabe aquí atrás. Y luego tenemos que girar un poquito y hacer el mismo movimiento. Incluso podemos hacer círculos, que nos va a liberar toda la zona del glúteo, ¿vale? Pero tenemos que hacer una pasada aquí, bien larga, bien larga, bien larga, y otra pasada aquí, bien larga, bien larga, bien larga. Como tengas el glúteo un poco cogido, aquí vas a flipar. Pero venga, despacito que yo te ayudo. Venga, nos sentamos en el balón. Eso es. Y ahora, tienes que llegar de aquí. Venga, te dejas caer hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hasta la cresta ilíaca. Atrás, 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 atrás. Adelante, 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 adelante. Atrás, 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 atrás. Vale, esto es lo fácil. Ahora lo difícil es, me giro un poquito. No, siéntate. Y así. Eso es. Venga, adelante, adelante. ¿Te duele? Joder, qué suerte tienes, porque a mí me está doliendo una barbaridad. ¿Vale? Esas pasadas, ¿durante cuánto tiempo? 3 minutos, pelota de tenis. Adelante, atrás, 3 minutos. Arriba, abajo, 3 minutos. 3 minutos en una línea, 3 minutos en otra línea. Con eso, ¿trabajamos la ciática? Sí. Si queréis complementar por la zona de irradiación con el ejercicio que hemos hecho antes de los isquiotibiales, a la hora de moverlo, pues os va a venir estupendamente bien. Así que, soltamos el balón. Lo has hecho genial, ¿eh? Estos ejercicios cuando se hacen por primera vez no son fáciles. Mejor hacerlos en el suelo, porque en la camilla pues nos podemos caer. Pero como Isa es muy ágil, pues la tengo aquí sometida a torturas. Con la pelota, 3 minutos, 2 líneas. Y con las pelotas, 3 minutos en esta dirección y 3 minutos en esta dirección. Otra cosa que podéis hacer es un punto. Un punto simplemente que vosotros, como os he dicho, escama del sacro, punto trocánter, que es este, en la línea media donde más dolor tengáis, sentaros y quedaros ahí hasta que se relaje poco a poco, una inhibición, ¿de acuerdo? Por presión continua. Eso también os puede ayudar a liberar esos puntos que tengáis en el glúteo y os puede dar sensación de bienestar cuando sufrís esa ciática, ¿vale? Más cositas, más bloques. Venga, vamos a por ello. Vale, esto también es extensible a la astrocanteritis. Dejadme luego en los comentarios, ¿de acuerdo? Que supongo que tendréis especial cuidado hoy en los comentarios, porque esto está saliendo de aquella manera. Espero que no me breáis, ¿de acuerdo? Poned en los comentarios qué tipo de patologías tenéis y si podemos echaros una mano, pues lo definimos rápido, ¿vale? Otra cosa que vamos a hacer es con la astrocanteritis, los dolores en el trocánter, los dolores en la parte posterior, de acuerdo, lateral, también es extensible. Hacer líneas con el balón y también líneas entre el trocánter y la cresta ilíaca que está aquí. Podéis hacer buenos masajes por esta zona y os va a venir muy bien para la trocanteritis, ¿de acuerdo? Empezáis también, la trocanteritis, una trocanteritis ya diagnosticada, mejor en el trocánter poner frío y hacer el masaje que poner calor directamente, ¿vale? Así que a darle caña si tenéis esa trocanteritis, chicos. Voy a buscar aquí los comentarios para ver que todos pues estáis bien y me estáis viendo, que quiero calcularlo bien. Espero que os dé tiempo a ir a por estas cosas que tenemos, un serrucho, un cepillo, porque vamos a seguir haciendo cositas, ¿vale? Y es muy importante que parar el vídeo, porque esto, aunque paréis, luego sigue el directo, pero también se va a guardar en la reproducción, en la playlist de los vídeos en directo, ¿de acuerdo? Así que estamos aquí ahora mismo viendo aquí, vale.
Ya os veo por aquí. Se fue el audio. Perdona, Allen. Perdona, chicos. Estamos aquí que se va cada ciertos minutos y esto es un poco rollo. Pero aguantar, que molan, que estas técnicas están muy bien y os van a poder ayudar mucho. Así que, lo dicho. Seguimos. ¿Qué tenemos por aquí apuntado? Vale. Vamos a empezar con lumbalgias. ¿Quién no tiene una lumbalgia? Ponte mirando para acá. Lumbalgia, ¿a qué se define lumbalgia? Pues un dolor, ¿de acuerdo? Que puede nacer desde el sacro y va hasta la dorsal baja, ¿de acuerdo? Cuadrado lumbar, los iliocostales, los erectores de la columna. Bueno, pues se puede enfadar, pero básicamente son dolores a veces puntuales o dolores horizontales, que esos son con los que mejor vamos a poder trabajar, ¿de acuerdo? ¿Qué material necesitamos para las lumbalgias? Pues nuestro querido compañero gel de calor, ¿de acuerdo? Que lo vamos a poner antes de cualquier ejercicio sobre la zona que nos duele. Como son extensos, pues extensos. Si la zona es más chiquitita y queréis ponerlo doblado, pues también podríais ponerlo doblado, ¿vale? Seguimos, chicos. ¿Qué material necesitamos? Pelotas de tenis y una media. Vamos a sentarnos mirando para acá, porque quiero que lo trabajes tú, ¿vale? Entonces vas a coger una pelota de tenis y la vas a introducir hasta la mitad de la media. Una media, un panty, un calcetín largo, un trapo nos valdría, ¿de acuerdo? Pero está muy bien que sea una media para lo que vamos a hacer ahora. Vamos a meter la otra pelota de tenis para que no se muevan, para poder trabajar ambos lados de la columna sin que haya una separación de esas pelotas. Ya lo que vas a hacer es un nudo, literalmente. Eso es, un nudo, sencillo, así, fuertecito, ya está. Estas pelotas de tenis ahora no se van a ir a ningún lado. Vamos a girarnos para acá. Y lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra zona de dolor. Que veáis, la columna seguiría en las dos trazas y seleccionaríamos nuestro punto de más dolor. Así que vamos a tumbarnos. Cabecita aquí. Venga. Flexiona piernas, arriba un poquito, seleccionamos y nos imaginamos, ¿de acuerdo? Que esto sigue la columna y esta es la zona de más dolor. Venga, abajo. ¿Te duele? Vale, agacha las piernas. No es cómodo. Lo que estamos haciendo es una presión continua con la que podemos inhibir la musculatura que está afectada. Una vez que estamos en este punto, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer son varias técnicas. Bombeos. Esto es tan sencillo como una rodilla arriba, una rodilla abajo. ¿Cuántas veces? Pues 2 series de 10. Lo que estamos haciendo ahí es cambiar la presión de la pelota de tenis al hacer un movimiento indirecto, una palanca con lo que es nuestra rodilla. Un movimiento que va tremendamente bien para empezar a bombear la musculatura de sangre. Date cuenta que estamos en el punto de más dolor. Hemos aplicado calor, hemos puesto la pelota de tenis y ahora ya empezamos a hacer un bombeo. Otro ejercicio que podemos hacer, otras 2 series de 10, básicamente, pues sería un poco de rotación. Si nos vamos hacia el lado izquierdo, la pelota derecha no comprime, pero sí la izquierda. Y si nos vamos hacia la derecha, la pelota derecha sube y la otra, como te estás moviendo, no comprime. Venga, vamos moviéndonos. Entonces vamos a hacer un movimiento de ida y de venida en las lumbares que nos viene tremendamente bien. Antes lo estábamos haciendo en este sentido, porque estábamos subiendo las piernas, ¿de acuerdo? Y ahora lo estamos haciendo en este sentido. ¿Cuántas veces vamos a hacer este ejercicio? Después de haber aplicado un poquito de calor, pues 2 series de 10, 2 series de 15, podéis hacer 3 series de 15 si queréis, pero 2 series de 10 son bastante bien y se puede hacer 3 veces al día sin ningún tipo de problema. Cuando ya hayamos calentado esta zona, lo que podemos hacer es relajarnos y hacer una buena respiración. Vamos a coger aire por la nariz 3 segundos y exhalamos 8 segundos. Venga, muestra bien la respiración, poquito a poco, dándole caña, cogiendo aire. Y esto ya está haciendo que en la inspiración de en 3 segundos y la expiración 8, 9, 10 segundos, activemos nuestro sistema parasimpático que nos va a ayudar a realizar una relajación, ¿de acuerdo? Esto
os lo recomiendo con todos los puntos. Podéis trabajar la respiración a la vez que hacéis los ejercicios y los movimientos, ¿vale? Vamos a seguir respirando. Eso es. Y bueno, recordaros, chicos, que en estos directos estamos sorteando materiales. El otro día sorteamos una pistola de masaje tremenda que le he ido a coger y me la he dejado allí. Anda, que yo también. Una pistola de estas características para hacer terapias manuales que estuvimos haciendo con Isa, que son tremendamente buenas y que nos van genial para combatir el dolor en casa, con el que podemos hacer masajes en la zona que más nos moleste. La sorteamos y concursaron nada más y nada menos que 1500 personas. Oye, muchísimas gracias por apoyar el canal y por animaros a estas rifas. Vamos a seguir sorteando pistolas, vamos a seguir sorteando almohadas el próximo día, vamos a sortear camillas, ¿de acuerdo? Para esos sanitarios que nos veis, esos fisios que nos ven, vamos a sortear camillas, vamos a sortear un montón de cosas de calidad que siguiendo estos directos vais a poder concursar, y concursar es totalmente gratuito. Solo tendréis que mostrar vuestro apoyo pues suscribiéndoos al canal, lo único que os pedimos, ¿vale? Pues vamos a seguir. Hemos hablado de lumbalgias, hemos hablado... vamos a hablar ahora de dorsalgias. Pues las dorsales están... Vamos a sentarnos. Las lumbares de L1 a L5 mirando para acá. De L1 a L5 y de T1 a T12 son las dorsales. ¿Qué material necesitaremos para trabajar la musculatura dorsal? Estos dolores interescapulares que se nos ponen, que cuando giramos la cabeza nos duele ahí atrás, que es como si nos hubiesen clavado una lanza, no en el costado, sino en las dorsales. Pues vamos a necesitar otro Colpack. Vamos a seguir con nuestro Ivento, nuestro inhibidor Physiolution 3000 y unas toallas, que las tenemos aquí. Perfecto. Chicos, si se va el audio, decidme algo, que lo estoy pasando mal hoy. 2 toallitas. Entonces, ya os he explicado que donde tengamos el dolor, por ejemplo, entre la zona interescapular, pues nos ponemos el calorcito, calentamos el Colpack o el pack de gel, ¿de acuerdo? Pues siempre lo he llamado Colpack, por ejemplo es utilizado con frío. Los fisioterapeutas tenemos muchas herramientas en la clínica como para meter calor a través de esto, lo hacemos de otras maneras. Entonces, le ponemos calorcito, 7-10 minutos, lo retiramos y vamos a buscar nuestro dolor con la pelotita. Podríamos utilizar las dos en este sentido, antes las hemos utilizado en este sentido, podríamos utilizar las dos aquí, podríamos utilizar solo una, pero en este caso vamos a pensar que el dolor es un poco bilateral. Así que nos vamos a recostar, vamos a poner la cabecita a esta altura, aproximadamente, ahí estás, y ahora vamos a situarlas en el dolor. Venga, si duele mucho lo movemos, ¿vale? ¿Cómo vas? ¿Aguantas? Estas cosas te dices, a veces a Isa le digo, ponte así tal, y pone una cara como diciendo, ostras, es que esto duele. Es mucha presión la que se aguanta, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo rapidito, ya no tiene una dorsalgia. ¿Cómo vamos a hacer? Primero podemos hacer una serie de respiración 3 minutos, relajando nuestro cuerpo. Pero lo que quiero es que haya un movimiento de la musculatura y de las escápulas para que esa presión se convierta en un bombeo. ¿Y cómo se realiza eso? Manos estiradas, 2 series de 15 repeticiones, subiendo y bajando a un ritmo lento, suave, controlado, algo que nos haga sentir bien. Si nos está doliendo más la técnica, tenemos que parar de isofacto. No podemos hacer técnicas que nos resulten, que nos duela mucho más de lo que nos está arreglando, ¿vale? Cualquiera de las que estemos haciendo no se puede hacer si no estamos cómodos, si no estamos bien. Cuando hemos hecho 2 series de 10, ¿de acuerdo? Podemos hacer un poco de balanceo, movemos los brazos y donde más incidencia notamos que la pelota tiene más protagonismo, más presión, podemos hacer unos pequeños giros a izquierda y a derecha, generando una movilidad suave y lenta que nos va a ayudar, ¿de acuerdo?, a generar otro tipo de bombeo. Antes lo hemos hecho en este sentido y ahora lo estamos haciendo en este sentido. Algo que nos puede venir tremendamente bien y que espero que vosotros lo pongáis en práctica y podáis notar los beneficios que tiene el trabajo con algo tan sencillo como una
2 pelotas de tenis y una media. ¿Para qué la media? Para que no se separen y no se vaya cada uno a su lado cuando nos estamos moviendo. Vamos a parar, vamos a agarrar las manitas, eso es, y salimos. La dorsalgia. ¿Hay otras maneras de trabajar la dorsalgia? Pues por supuestísimo que sí. 2 toallas. Con estas 2 toallas, lo que vamos a hacer básicamente es lo siguiente. Vamos, lo siento Isa, te voy a poner esto así por encima, pom, y esta también la vamos a poner por encima. Venga, vamos a ello. Así. ¿Qué vamos a hacer? Pues un gran rulo. Un gran rulo. La técnica que os he enseñado antes es una técnica que deberíamos de terminar en ella. Me he saltado, deberíamos de haber empezado por esta. ¿Por qué? Porque la superficie de presión, aquí lo que vamos a hacer es corregir la cifosis. Estamos en esta posición y lo que vamos a hacer es corregir y oxigenar. Luego con la pelota de tenis sí que entraríamos más fuerte para ir al punto doloroso exactamente. Así que empezar con esta técnica, perdonar que hoy salen las cosas todas regular. Incluso lo tengo apuntado, pero me he saltado la técnica. Vamos a agarrarnos a este bracito, nos tiramos para arriba, primer punto, vamos bajando despacito. Eso es. ¿Veis la corrección que se ha producido en su columna? La gente que esté con, pues como el que dice, con chepita, pues le viene muy bien. Entonces, ¿cómo oxigenamos? 2 series de 10, manitas juntas, empezamos a bombear, llevamos la respiración, cogemos aire arriba, soltamos suave, vamos bajando despacio. Perfecto. Una técnica que podéis hacer 3 series de 10, 3 series de 15, tranquilamente. Una vez que hemos hecho este punto, agárrate un poquito, subimos un pelín más arriba la toalla y nos vamos a un punto un poquito más arriba. Al menos trabajar 2 puntos, incluso podéis trabajar 3. Y realizaríamos el mismo ejercicio. Este ejercicio es que viene muy bien para la relajación y para lo que es la corrección de esa cifosis, de esa chepa. Incluso después de hacer este ejercicio os podéis sentir más altos, literal. Gente que está así, ¿de acuerdo? Y después de que se ponen a trabajar 4 o 6 semanas en extenderse, uno gana unos centímetros. Sí, uno crece unos centímetros. Sí, si les tiran de cabo a rabo va a ser siempre la misma metría, pero lo está perdiendo por esa posición, por esa corrección, lo que hace es ganar en altura, ¿de acuerdo? Entonces, un ejercicio tremendamente bueno que incluso os sirve de prevención antes de tener dolor. Venga, recogemos, subimos un poquito, abajo y vamos, que nos queda poco ya. A ver si me comentáis un poquito, pues, qué tenéis por ahí, ¿de acuerdo? Y os puedo echar una mano, si puedo leer bien los comentarios y no nos quedamos otra vez sin audio. Madre mía, madre mía. Venga, tenemos el sexto bloque, ¿de acuerdo? El sexto bloque son de trapecios. Vamos a empezar en camilla y luego vamos a terminar aquí tumbados, con una técnica del cinturón para inhibir. Entonces, vamos a sentarnos mirando para acá. Sí, eso es. Bueno, ponte horcajadas y así lo vemos un poquito más detenido. Para esto vamos a necesitar una cuchara, un destornillador, ¿de acuerdo? Tenemos por aquí conectado, a ver, los libros, el cinturón. Vale, venga, pues vamos a empezar por la cuchara. Lo que hemos dicho antes, podemos utilizar un poquito de crema para que deslice, ¿de acuerdo? Y siendo esta porción, ¿de acuerdo? Vamos a poner esto aquí así un poquito, hasta el hombro. Perfecto, hasta el hombro. Y lo que vamos a hacer es frotar fuerte en toda esta zona. Yo voy a empezar y luego se lo voy a dejar a ella para que vaya haciendo un poco de fricción. Si echáis crema, ¿vale? Una crema de estas que lleva mentol, que van geniales, va a hacer un efecto de alivio y de bienestar genial. Que no utilicéis crema, vais a hacer un masaje mucho más profundo. Entonces, os recomiendo que con la zona convexa, esta es la zona cóncava, ¿de acuerdo? Con la que cogemos la sopa, y convexa la otra. Restregamos un poquito y ya empezamos a friccionar, a hacer una fricción. Se le pone la piel de gallina, ¿vale? Entonces, el dolor está aquí situado. Lo que vamos a hacer son pasadas, ¿de acuerdo? Hasta que la piel se empiece a poner roja. Son técnicas que se hacen 3-5 minutos, no se hace más, ¿vale? Entonces se lo vamos a dar a ella y le vamos a indicar
Vamos a acercar un poquito la mano más al eso es. Porque tenemos que desarrollar fuerza, ¿vale? Si la cogemos muy del borde, no vamos a poder desarrollar fuerza. Y lo que vamos a generar es, sigue, un movimiento de raspado. Desde arriba hasta abajo, ¿de acuerdo? Metiéndonos bien, yo no puedo hacerlo porque me he puesto los auriculares estos, que si no, no hay manera de que me oigáis. Entonces, ya se está poniendo roja la zona y durante 3-5 minutos estamos aumentando la circulación y estamos inhibiendo directamente la sensación del dolor, ¿vale? Tenemos que hacer un vídeo largo de esto explicando bien por qué sucede esto y cómo puedes utilizar la cuchara en el resto del cuerpo. Como veis, la zona lleva 2 minutitos, la zona totalmente roja, ¿vale? Perfecto. La zona totalmente roja y eso nos va a ayudar a quitarnos ese dolor tan agresivo que tenemos de cervicales si nos levantamos con dolor de cervical, ¿vale? Vamos a seguir con más ejercicios para las cervicales. Recordar, 2-3 minutos. Por supuestísimo, el cold pack, gel de calor, lo podemos poner con calorcito en la zona para preparar 3, 5, 7, 10 minutos y luego hacer el ejercicio de la cuchara. Quita el dolor isofacto. Ahora, también irrita la piel. Que la gente no haga esto y me diga, joder, es que me ha dejado la piel, es que me he quedado luego con la piel como si hubiesen pegado una paliza. Vale, pero el dolor muscular ya no lo sientes, o lo sientes menos. De eso estoy seguro, porque yo lo he probado 50.000 veces esta técnica. Más cositas que vamos a hacer. Vale, hemos hecho la cuchara. El destornillador. Vale, pues una vez que hemos friccionado y hemos encontrado ese punto de dolor marcado y no se acaba de ir porque las fibras ahí están engrosadas, están ahí haciendo de las suyas, podemos determinar el punto y con la mano derecha encontramos ese punto y vamos a hacer una presión isquémica durante 2-3 minutos, aumentando la circulación, aumentando la respiración, cogiendo bien aire por la nariz y exhalando por la boca despacito. Cogemos mucho aire por la nariz y exhalamos despacito por la boca. Una técnica de al menos 90 segundos, no más de 2-3 minutos. Con eso le estás diciendo al músculo, para ya, deja de dar por saco. ¿Las podéis combinar? Sí, por supuesto que sí, las podéis combinar. La técnica de destornillador. Tenemos otro vídeo con esto y con unos parches de calor que van geniales. Más cosas que podemos hacer en esas cervicales. Se podrían hacer muchas cosas, ¿vale? Bueno, aquí tenía un chiste que le quería contar a Isa, a ver si le gusta o no. Pero con los nervios del directo, que está saliendo mal el audio, pues no me había salido. Entonces el chiste dice así, la cara de Isa, aunque no tenga micro, a ver si le hace gracia o no. Entonces el chiste dice, tío, me duele. Y el otro dice, ¿el qué? Y el otro dice, trapecio. Y dice, yo también trapecio. Debería ser mucho más natural. El chiste es bueno. Lo tenía que soltar. Pero chicos, lo dicho, calor, un poquito de cuchara, un poquito de destornillador y caña al trapecio, ¿de acuerdo? Venga, seguimos. Nos quedan pocas técnicas, os recuerdo. Aunque tengamos el audio de aquella manera, por favor, dejadme algún comentario e intentamos echaros una mano con las cosas que me comentéis. Ahora tenemos una técnica de inhibición, algo que os puede venir muy bien cuando tenéis dolores de cabeza, cuando tenéis esa sensación de pesadez, esa sensación de dolor en casco, esa tirantez detrás de la nuca, ¿de acuerdo? Sensación de molestia en cervical alta. Y para eso necesitaremos nuestros libros, ¿de acuerdo? Para hacer una medición, ¿vale? Vamos a bajar para abajo, un poquito, eso es. Nos tumbamos en una zona plana, os deberéis de tumbar en el suelo, en una zona superficie rígida, ¿de acuerdo? Y vamos a coger varios libros. Lo que tenemos que conseguir es un poco de flexión y elevación de la frente y protección de doble mentón. Entonces, yo voy a poner 2, simplemente para que veáis que el mentón queda por encima de la frente. No hay apenas flexión. Voy a meter, pues vamos a ver, unos 5. Arriba. Protege. Ya tenemos una leve flexión y ya estamos protegidos.
que es ideal para hacer ahora una inhibición que hacemos mucho los fisioterapeutas, que es una inhibición suboccipital. ¿Cómo lo vamos a conseguir en casa de una manera natural, sencilla, fácil para toda la familia, como digo yo, como dice Arguiñano? Con un palo de escoba. ¿Dónde lo vamos a situar? En nuestra zona suboccipital. Así podréis hacer un masaje, pero ojo, os quedáis sin hombros. De esta manera que os voy a explicar, vamos a hacer literalmente, perdona que te ponga esto aquí así y esto aquí así encima de las manitas, vamos a hacer un puente, literalmente, y vamos a colocar aquí nuestra cabecita. Entonces, en esta posición de 5 libros, tenéis que tener varios libros de una metría parecida, si no, no sirve, ¿de acuerdo? Porque el puente no tiene que estar inclinado, tiene que estar en la horizontal. Vamos a coger otros 5 libros de nuestra serie favorita de Seven Deadly Sins, las vamos a poner a ambos lados de la cabeza y vamos a poner nuestro palo de escoba. Venga, vamos a bajar despacito, 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 yo te lo coloco. Oh, vamos a coger una toallita, levanta un momentito, que se me ha olvidado. Vamos a coger una toalla para que no haya resbalones y que lo que es la estructura esté bien afianzada, ¿vale? Vamos a poner una aquí, un segundito, aguántame Isa, perdóname por la tortura. Y vamos a poner esto así. Vamos a envolver las dos estructuras, de tal manera que quede así. Venga, vamos bajando. Eso es. Mentón protegido. Y tiene que estar en la zona... Ahí, no pasa nada. Oye, que a lo mejor esta no es la mejor posición, tendríamos que subirla un poquito. Tenéis que ir viendo. Os ponéis 5 libros a cada lado. ¿Que con el 6 libros estás más cómodo? Pues mucho más cómodo, ¿de acuerdo? Yo quiero mostrarlo y no quiero indagar muchísimo en la técnica. Ya tenemos un vídeo sobre esto, te puedes ir y verlo, que dura 7, 8, 10 minutos, donde hablamos de toda la musculatura que inhibe y lo bien que va. Como veis, está produciendo una presión directa sobre músculos que se insertan en el occipital, en la parte posterior de la cabeza, que muchas veces tienen que ver con ese dolor cervical, ese dolor de cabeza. Esta técnica se puede ir desde los 5 hasta los 15 minutazos haciendo esta técnica. Técnica que fundó Andrew Taylor Still, el padre de la osteopatía, colgando una cuerda de árbol a árbol, porque sufría unas jaquecas tremendas, colgaba una cuerda del tío de árbol a árbol y se echaba la siesta con la cuerda pegándola ahí en la occipital. Y el tío se levantaba nuevo. Todo un genio. Os invito a que indaguéis quién es Andrew Taylor Still. Técnica que podéis hacer entre 5 y 15 minutos tranquilamente, pero siempre sin que se acentúe el dolor. Muy importante esta técnica para quitar tensión a la cervical alta. Levantamos un poquito y vamos recogiendo el material para irnos a la última técnica, la técnica de los cinturones. Recordad que podéis poner el calor en la suboccipital 10 minutitos, 7 minutitos antes, para que todo vaya pues mucho más fluido y vaya todo mucho mejor. Vamos a levantarnos, Isa. Vamos a ponernos aquí, que lo tengo ya todo pensado. Vamos a hacer desaparecer por arte de magia. Nos vamos tumbando, vamos poniendo aquí la camilla, vamos poniendo ahí la cabeza, disculpa. Vamos a mover la camilla para que todos lo veáis. Vamos a bajar. Eso es. Recordad, chicos, nos queda poco. Dejadme vuestras dudas y así podemos resolverlas al final del directo. Y recordad que esto se queda totalmente grabado y podéis verlo cuando queráis. Hacemos desaparecer esa camilla y vamos a enfocar bien a Isa para que veáis bien lo que vamos a hacer. Vale. Venga, ahí lo tenemos. A foco, que se dice. Vamos a coger cinturones. Yo lo tengo ya premedido. ¿Para qué? Para que no salga nada mal. No como el audio de este pedazo de directo que estamos haciendo. Para el dolor suboccipital, con un cinturón de estas características, o dos, lo que buscamos es ponernos en la zona suboccipital como hemos hecho antes. ¿De acuerdo? Como acabamos de hacer con el palo de la escoba. Podéis ponerlo a un pomo de una puerta. Ojo, a trancar la puerta, porque como abran sí que te va a dar dolor de cabeza. Podéis ponerlo a una espaldera, a un mueble, algo que sea fijo y que pueda simular y que os pueda dar
¿de acuerdo? La energía para sostener la cabecita. Y esto es tan sencillo que también se puede hacer con calor antes, durante 5, 7, incluso 15 minutos, como levanta la cabecita, pasa el pelo por dentro, eso es, y orejitas dentro. Eso es. Vale, oye, pues me pensaba que lo iba... Esto lo he hecho sin Isa, he dicho, yo creo que esto le tiene que ir bien así. Ha quedado bastante bien. Vamos a retirar la toalla y vais a ver cómo la cabeza se queda totalmente en suspensión. Despacito y sin hacernos daño. Retiramos, ayúdame un poquito. Eso es. Déjate caer. Eso es. ¿Veis la oblicuidad que coge el cinturón? El cinturón no tiene que estar así, tiene que estar así. ¿Veis cómo su cabeza está jugando a hacer una tracción y está abriendo ese hueco suboccipital donde la musculatura se congestiona, donde no sale bien la sangre de la cabeza por el agujero rasgado posterior, por el que se crean un montón de complicaciones de dolores, ¿de acuerdo? Que vais a poder mitigar simplemente haciendo esta técnica, incluso 2 veces al día, entre 5 a 15 minutos. Una técnica, bueno, que hay gente que se duerme cuando le hago esto en la clínica, con las manos o con otros elementos que tenemos. Pues esta es la técnica, chicos. Vamos a levantar un poquito. Apóyate. Y a la hora de levantarte de esta técnica, con mucho cuidado y con mucho ojo, porque os podéis marear. Y lo que no quiero es que os mareéis después de una técnica, tanto la que hemos hecho del cepillo como la técnica de los cinturones. Hay gente que le puede bajar la tensión un poco. Entonces, levantaros con cuidado. Ahora sí, chicos, pues os he enseñado todos los utensilios. Vente, Isa, que nos vamos a... Ponte encima de la camilla, porfa. Todos los utensilios con los que podéis trabajar en casa, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de ayuda y que os vienen estupendamente bien practicarlos con cariño, ¿de acuerdo? Con cariño quiero decir sin haceros daño, por favor. No me seáis brutitos. No vayáis a haceros daño, ya que os he dejado, antes de irme, pues unas pequeñas premisas aquí o fisioconsejos que vamos a leer, ¿de acuerdo? Después de leer vuestros comentarios. Pero básicamente son los que ya os he ido comentando. No os hagáis daño. No os hagáis daño. Aplicar calor antes. Hacer las cosas bien hechas. Venga, vamos con los comentarios. Os sigo pidiendo perdón, chicos, por el audio este tan horroroso que estamos teniendo hoy, pero es lo que hay. Bueno, saludos, Marco Antonio Roa, un seguidor aférrimo del canal, un participante que apoya directamente al canal siendo miembro. Os podéis hacer miembros como él. Apoyas directamente al canal y tienes ventajas. Cada vez que este señor pone cualquier problema, le respondemos ipso facto y le damos los mejores consejos y le tratamos como al maharajá. Así que, Marco, macho, un abrazo y muchas gracias por apoyar el canal, que llevas unos mesecitos ya apoyando al canal. Así me gusta. Bueno, ¿qué ponemos por aquí? Dolor en la planta del pie, con mucho arco. Bueno, cuando tenéis mucho arco y dolor en la planta del pie, pues lo que hemos dicho antes, la técnica de... Enséñale cómo se hace... La técnica de la cuchara, chicos. La técnica de la cuchara. Friccionar durante 3-5 minutitos con un poco de crema o sin crema. Y verás qué bien te va a ir, ¿de acuerdo? Vas a mitigar ese dolor. O la técnica directamente de la pelotita de tenis. Lo puedes empezar como lo hace Isa, para adelante atrás, y luego aplicar un poquito de hielo, o directamente lo puedes hacer de pie. Si te pones de pie, caes sobre la pelota y vas a ejercer muchísima más presión. Te va a ir tremendamente bien si lo haces así, ¿vale? Que se le quebró el tobillo y tengo como 3 meses, ha servido mucho sus opiniones, gracias. Pues María Dolores, un abrazo muy fuerte, mucho ánimo con esa fractura de tobillo. Y tenemos algún vídeo de fractura de tobillo, así que anímate a pasarte por la playlist de tobillo, porque ahí viene pues qué hacer cuando un tobillo se malcura con un esguince, una fractura de tobillo, movilizaciones, ejercicios, etc, etc, etc. Beatriz, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti también por vernos. No lo entendí, si la cuchara se usa de filo o con la parte redondeada. Te da exactamente igual. Puedes empezar en el trapecio, hacer con la parte redondeada un poquito de masaje para preparar, y luego lo que tienes que hacer es trabajar en un sentido o en el otro, ¿de acuerdo? Vas a ejercer mucho más efecto de origen a inserción, quiero decir, lo suyo sería trabajar
la parte convexa hacia afuera, ¿de acuerdo? Y la parte convexa hacia adentro, pero deberías de seguir siendo finos la longitudinal al músculo. Como he dicho, de inserción a origen, la parte convexa. De origen a inserción, la parte, cóncava, y la parte convexa de origen, de inserción a origen. Espero que quede claro. Ya lo explicaré en un vídeo mucho más acertado, pero si lo haces en un sentido o en otro vas a notar efectos. Hay una manera de hacerlo mejor. Por ejemplo, en el brazo sería, para relajar esta musculatura, la parte cóncava hacia mí, ¿de acuerdo? Y la parte convexa hacia el otro lado. Aunque puedes empezar con la parte convexa haciendo un poquito de masaje y luego generando esa fricción. Irrita mucho la piel, ojo con ello, ¿de acuerdo? 3-5 minutos, despacito. Y si tiene mucho bisel la cuchara, cambiar una cuchara que tenga un poquito menos de bisel, porque os la podéis liar, ¿vale? Venga, más cositas, se fue el volumen, lo siento. Hola, buen día, no se escucha nada. Rosa, Beatriz, lo siento, espero que ya sí se estén escuchando las cosas. Venga, más cositas. Gracias, gracias. Aquí hay problemas con el audio. Bueno, perfecto. Dios te bendiga. En resumen, desde Argentina te pregunto, para una condromalacia rotuliana, ¿qué tienes? Bueno, la condromalacia rotuliana tenemos un vídeo explícito donde te voy a mostrar todos los ejercicios. Cuando tenemos, vamos a sentarnos, estira la piernecita hacia... Échate un poquito para atrás, estírame la pierna aquí. La otra. Eso es. Cuando tenemos condromalacia rotuliana tenemos dolor a ambos lados o directamente en la rodilla. Con la técnica de la cuchara podríamos trabajar por ambos lados, ¿de acuerdo? Incluso con el borde de la cuchara, que no me quería meter a indagarme y hacer más cosas, podéis hacer un trabajo de cuádriceps, en el que haríais un raspado fuertecito con todo lo que es la cuchara, ¿vale? Y si tienes puntos dolorosos, con la parte de abajo, friccionar 2-3 centímetros haciendo una cruz o directamente una estrella en diferentes movimientos, diferentes vertientes. 2-3 minutos, 3 líneas de acción, pero con lo que es ya el palo de la cuchara, por decirlo de alguna manera. Vale, seguimos con audio, todo ok, perfecto. ¡Qué chévere esos sorteos! Ah, pues Beatriz, claro, apúntate a ver si te toca alguno. Recordar que vamos a hacer sorteos de pistolas de masaje, como estas. Vamos a hacer almohadas, vamos a hacer sorteos de camillas, vamos a hacer sorteos de packs de cremas con pistolas de masaje. Bueno, va a ser esto alucinante. Todo el año, cada 15-20 días vamos a estar sorteando cosas. Tendrás que ver los directos, tendrás que suscribirte para ver todo este tipo de circo que vamos a montar. Y que va a ser todo, pues, como digo, algo de salud, entretenimiento, ¿por qué no? Porque hay que entretenerse en esta vida. Y sobre todo, optimismo y buen rollo. ¡Más cositas! Venga. A mi aves deme inmunitae las manos. Uf, esto será portugués, no te entiendo bien, lo siento, transito que no te puedo traducir. ¿Qué puedo hacer para el dolor de rodilla? Parte de atrás. Técnica de cuchara o técnica de balón, lo que hemos dicho, ¿de acuerdo? Si te duele la rodilla seguramente puedan ser 20.000 cosas. Pero si le quitas la tensión al gemelo, le quitas la tensión al isquio y le pones un poquito de cuchara por delante si tienes dolor, o incluso fricción con el dorso de la cuchara por detrás muy suavecito, vas a conseguir mitigar el dolor, ¿de acuerdo? Playlist de dolor de rodilla, te metes, ves estiramientos de cuádriceps, de isquio, de aductores, de gemelo, que te van a ir bien. Un buen diagnóstico. Estas cosas son para ayudarte a aliviar un poquito el dolor en casa, acuérdate, no son técnicas que te vayan a quitar tu problema, sino que te van a ayudar a ir un poquito a mejor. Venga, más cositas. Maravillosa técnica, Beatriz. Pues claro, hombre. Marco, así es, gracias, claro que sí. Gracias a Alen Ávila, gracias por sus enseñanzas. Quisiera que explicases el uso del calor y del frío. Todavía no lo entiendo. Bueno, pues una explicación que gente que sale de la carrera todavía no lo tiene muy claro. ¿Para qué se utiliza el frío? Para efectos, para lesiones agudas. Lesiones agudas son las primeras 48-72 horas. Subagudo empieza a partir de las 72 horas en adelante hasta los 15-20 días y luego ya se pone al mes, se cronifican las cosas. Entonces, cuando hay mucho dolor, independientemente en qué fase pienses que estás, mucho dolor,
antiinflamatorio, si estás sano y si tu médico te deja, y hielo, porque uno no puede estar con un dolor que no sabe dónde meterse. Cuando ya ha habido una evolución de semanas, se intenta aplicar calor para aumentar la circulación en la zona y el efecto metabólico. No es lo mismo poner frío a un músculo que a una articulación. No es lo mismo poner calor a una articulación que frío a un músculo. Con esto quiero decir que a un músculo con una rotura muscular primero se le pone frío y luego se le pone calor y luego se le pone contrastes, y a una articulación, dependiendo lo que tenga, se le puede poner frío o se le puede poner calor, dependiendo de la enfermedad que se esté sufriendo en esa rodilla. Bueno, chicos, como digo, muchísimas gracias por tola. Hola, ¿tienes algún ejercicio para tinnitus? Bueno, para tinnitus así rápido y rápido no, porque el tinnitus o los zumbidos en los oídos son cosas muy complejas que tienen que ver con la psicología, tienen que ver con el aporte sanguíneo dentro de la pirámide petrósea del oído y son muy complicados. Tenemos un vídeo en el que hablamos de tinnitus, hablamos de los zumbidos en el oído. Te invito a que dejes un comentario luego en la descripción del vídeo y te pongo exactamente qué vídeo es. Chicos, fisioconsejos, no hagas esto si te produce más dolor. Digamos que tienes un dolor en el gemelo, haces el ejercicio y te duele más. Pues no lo puedes hacer, lo siento, no puedes hacerlo, porque si no acabarías con mucha más inflamación. Recordad que si tenéis dudas, hay sesiones online. Podéis contratar una y hablo yo contigo pues un ratito con la webcam y me indicas qué lesión tienes, me das tus informes del médico o si no tienes nada, te intento orientar. Podéis verlo tanto en la descripción del vídeo como en nuestra página web physiolution3w.com o directamente en la descripción de muchos vídeos. Sesión de fisioterapia online o telerehabilitación, también tenemos nutrición. Así con esto y sintiendo mucho mi pesar porque yo estaría aquí todo el día enseñándoos cositas, así que un besito a todos, hasta la curación y más allá, como decimos. Adiós, adiós, chicos.